tardes, mi nombre es Kelly González. En esta oportunidad vamos a estar presentándole a los gerentes del Hotel Campestre Rancho Regis, después de una larga encuesta a sus colaboradores que ellos nos permitieron muy amablemente. Vamos a entregarles el diagnóstico de todo este proceso y planteamiento que hemos hecho. Sí, bueno, hemos notado que el Hotel Rancho Regis es un hotel que lleva la misión pues brindar un servicio de alojamiento que satisfaga todas las necesidades de pues, sus huéspedes y sus clientes con un servicio pues integral de calidad y el cual hemos notado que va llevando a cabalidad. Y además de eso, tiene muy bien fijado su visión en cuanto a lo que va a ser al 2025 y están trabajando para ello y es algo que en la oportunidad queremos felicitarlos. Dentro de los valores que encontramos en el hotel y todas las personas que hacen parte de este maravilloso equipo es que dependen del respeto, de la integridad, de la calidez, el compromiso, el trabajo en equipo, la transparencia, la justicia, el servicio, el compromiso y la amabilidad. Pues queremos felicitarlos por esto y que sigan contribuyendo y cada uno con un granito de arena para que puedan evidenciar mucho más y afianzar todos estos valores que tienen en la compañía. El diagnóstico que pudimos notar después de hacer todas las encuestas en el Hotel Rancho Regis es que en el hotel se encuentra una falla de comunicación, esta es de carácter interno, ya que en la empresa pues se viene presentando un mal flujo de la información entre las áreas. Esto lo hemos podido evidenciar en todas las preguntas y encuestas que le hemos hecho a sus colaboradores. Esta es la causa principal por la cual se enfoca el problema en el Hotel Rancho Regis y por la cual muchos clientes se sienten insatisfechos y hemos detectado, ya que se evidencia que no hay conexión ni hay relación entre las áreas porque está dispersa, se encuentra desalineado todo aquello que tiene que ver con los objetivos y el manual de los procesos. Y si podemos notar todo esto es de vital importancia que estén alineados. Si esto no sucede, pues todas las áreas se van a convertir en emisores y receptores al momento de prestar el servicio, ¿no? Dentro de la matriz DOFA que le vamos a presentar a ustedes, encontramos algunas fortalezas, oportunidades y debilidades como tales y amenazas. Dentro de las fortalezas pues podemos sobresaltar sus buenas actitudes de servicio junto a sus colaboradores, el compromiso que tienen los mismos, existe una disposición de ellos para solucionar los conflictos y también existe una gran oportunidad y posibilidad de obtener diferentes tareas para desempeñar. Otra de las oportunidades es que en el área o en el sitio se encuentra en un gran crecimiento turístico, ¿sí? La protección del nombre que tiene el Hotel Rancho Regis. Tienen también la oportunidad de ofrecer nuevos paquetes turísticos, crear experiencias más innovadoras, diferentes, eh, para tanto sus empleados como para los clientes sobre todo. Tienen la oportunidad de hacer una evaluación del desempeño para poder aplicarla. De igual manera también se les recomienda hacer un correo oficial en el cual ustedes puedan obtener quejas para así poder tener un primer acercamiento y poder redireccionar y encontrar soluciones. Dentro de las debilidades, como ya hemos venido informando, está la falta de comunicación asertiva en áreas internas, también las deficientes habilidades gerenciales debido a ese mal flujo de información, la carencia de planes estratégicos corporativos para llevar a cabo la gestión hotelera, la falta de capacitación a los empleados. Hay amenazas también latentes como es la poca fidelización de los clientes, pues esto se debe al diagnóstico que hemos hecho, a las fallas internas que se encuentran en la comunicación, lo cual no permite brindar el mejor servicio a los mismos. Hay una gran diversidad en la oferta, hay una gran competencia, así como también hay una demanda del turismo grande y en los cuales vienen con ciertos requisitos y especificaciones
establecer canales de comunicación eficientes, promover la participación activa en las reuniones y en los eventos que requieran comunicación interna, fortalecer también la cultura organizacional, ¿sí? Y todo esto se basa también en la comunicación interna. eh, Implementar nuevas herramientas tecnológicas. Vamos en un mundo que está en vanguardia, que está globalizado, que va creciendo, y esto nos va a permitir mejorar de manera interna. Establecer retroalimentaciones constantes a los colaboradores, de igual manera capacitarlos en todas las habilidades que puedan presentar de manera comunicativa, y de esta manera pues garantizar una comunicación más efectiva y asertiva. ¿Qué actores se encuentran involucrados dentro de estos objetivos? Son actores tanto internos como externos. Internos podríamos hablar primeramente de la gerencia y de la gerente de la empresa, el área de recursos humanos y todos los empleados en todas las áreas pertinentes al hotel. Los externos son nuestros clientes, sus clientes, el entorno, la competencia y por supuesto la imagen que pueda eh, llevar la empresa. También hemos hecho un cronograma para ustedes, aquí se lo dejamos planteado para que puedan realizar de manera eficiente, sea diaria, semanal, mensual o anual, todos los objetivos que tienen para mejorar la comunicación y las fallas que se presenten en el hotel. Con el objetivo de realizar todos estos planes estratégicos, pues debemos contar con un presupuesto, el cual también se lo podemos a la mano. Estos pueden ser gastos que van a representar al hotel de manera mensual o de una única vez, ¿sí? Dentro de estos está contratar un personal profesional en recursos humanos. Esto pues se puede hacer de manera anual, sin embargo se va a necesitar de contratación de profesionales en psicología y que estos puedan ejercer la labor de selección de una manera mucho más eficaz. Para esto pues se van a necesitar dos profesionales y su gasto va a ser mensual, porque generalmente pues, deben hacer los pagos mensuales a estas personas. De igual manera, otra característica es que deben de modernizar la comunicación interna entre los colaboradores, y para eso pues deben contar con recursos, administración, tecnología que puedan mejorar la comunicación y las herramientas necesarias para hacer todo esto. Este gasto se va a hacer de una única vez. Mejorar también la comunicación externa con los clientes. Todo esto va a ser necesario adquirir telefonía móvil con una cobertura mucho mejor por el periodo de un año, computadores o todas esas herramientas que vayan a ser necesarias, en las que se van a mantener constante seguimiento de las redes sociales del hotel, y adquirir un servicio interno de internet con alta cobertura, ya porque el hotel se encuentra en áreas donde se va a necesitar tener alta cobertura. Pero también esto se puede hacer mensual, claramente, porque los pagos a los gastos de internet van a ser de manera mensual. Después de este diagnóstico que le hemos presentado a ustedes, podemos concluir que incorporar en las empresas un plan estratégico de comunicación es totalmente esencial para mejorar la eficiencia de los procesos en todas las áreas de una empresa, ya que esto va a lograr en los futuros casos resolver los problemas de comunicación interna y externa, así como también aumentar la satisfacción, la fidelización de los clientes, que es lo más importante, y sin embargo no dejar atrás el bienestar de los empleados, que es, como decirlo así, pues el pilar de nuestras empresas. Señores gerentes del Hotel Rancho Regis, damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, hacer este diálogo.